En los cielos se aguarda el arribar. Oh, 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 oh. Sin fe no es posible agradar a Dios.
Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Vasos de Misericordia, un programa de bendición. Extendemos nuestro más cálido saludo a todos los que sintonizan la predicadora FM 94.1. Quédate con nosotros y prepárate para disfrutar de esta programación especial. Le damos la bienvenida en esta tarde a cada uno de ustedes al programa Vasos de Misericordia y le damos las gracias al Señor por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que el Señor nos permite de poder estar en su presencia y de poder compartir la palabra de Dios. Le damos gracias también a los directivos de la radio por esta oportunidad de poder predicar la palabra. Saludamos al operador de la radio también, Mauro. ¿Tenés? Bueno. Entonces vamos a estar dando los números de teléfono para que se estén comunicando. Son al teléfono de línea el 60 71 38 45 y al WhatsApp que sería el 11 60 39 33 75. Estamos en vivo también en la plataforma de Facebook. Podés estar comunicándote, dejando un mensaje o lo que nos quieras compartir en esta tarde. Así que bueno, vamos a hacer una oración para que sea el Señor en esta tarde que esté tomando el control de todo lo que se va a compartir en este día. Señor Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias, Señor, por permitirme llegar en esta hora, Señor. Te pido que todo lo que se comparta, Padre, en esta hora sea de bendición para cada uno de los que está del otro lado, Señor, que edifique sus vidas y les sea de bendición, Señor. Te doy la gloria y la honra por tu palabra, Señor, y por esta oportunidad de predicar tu palabra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A ir a una adoración que se llama Adoremos al Señor. Vamos a ir ahora a esa canción y volvemos con la palabra.
Vamos a dar comienzo en esta tarde a la palabra del Señor y vamos a comenzar en el libro de Hechos. Libro de Hechos capítulo 27. Y que en esta tarde sea el Señor el que esté hablando a través de su palabra y dando entendimiento y discernimiento a cada uno y a todo de lo que está del otro lado. Y comenzamos leyendo Hechos capítulo 27, primero del 1 al 12. Y dice la palabra de Dios: Cuando se decidió que íbamos a viajar a Italia, Pablo y los otros prisioneros fueron puestos bajo custodia de Julio, un capitán del ejército romano. Subimos a bordo de un barco armiteno que iba a navegar por diferentes lugares de Asia y nos acompañaba Aristarco, que era de la ciudad de Macedonia. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo peligrosa la navegación, porque el día del ayuno ya había pasado, Pablo les advirtió: Señores, corremos el riesgo de hundirnos en el mar. Habrá muchas pérdidas, no solo de carga y del barco, sino también de nuestra vida. Pero el dueño del barco y el capitán del barco no estaban de acuerdo con Pablo, y Julio, el oficial romano que tenía a cargo a los soldados, no le hizo caso a Pablo, sino a los demás. Y como era incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó irse de allí y tratar de llegar a Fénice, un puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Entonces nosotros estamos viendo acá una narración. En esta tarde la que va a hablar va a ser la palabra de Dios. ¿Y qué nos está diciendo el libro de Hechos puntualmente? Está narrando una travesía de la embarcación en donde iba Pablo en condición de prisionero. Tenía que ir a enfrentar el juicio porque se le estaba acusando de algo que no era Pablo, de ser un agitador, de hacer perturbación en Jerusalén, y él tenía que presentarse, compadecer en frente del emperador romano que era el César, y tenía que hacer este viaje en barco, en esta nave. Iba él, iba el jefe, el comandante del ejército romano, iba el capitán del barco, iban todos. Como más o menos dice la historia, como 270 hombres, 270 personas. Y sabemos que el libro de los Hechos no es Pablo el que relata los hechos, sino que es Lucas el que relata los hechos de todo lo que estaba pasando en esta embarcación. Y vemos que los viajes por aquella época eran muy largos. Además de que los barcos en aquel entonces dependían del viento. Nosotros sabemos que los barcos en esa época tenían la vela. Y la vela, ¿qué hacía? Era la que direccionaba con el golpe del viento el barco. Entonces, en definitiva, las embarcaciones de aquella época dependían del clima. Entonces, si el clima no era bueno, si el clima no ayudaba, el barco era llevado por lugares inhóspitos. El viento golpeaba la vela del barco y le daba una dirección al barco. Por lo tanto, dependía exclusivamente del clima. Por esa razón es que Pablo le dice a la tripulación que es mejor quedarse a invernar allí, no marcharse del lugar, precisamente porque el tiempo se estaba poniendo feo. El clima no era bueno, Pablo lo advirtió, les advirtió, por eso no era propicio para él navegar en esas condiciones climáticas. Pero la mayoría se puso de acuerdo para irse y buscar otro lugar para invernar. Pablo les advirtió, pero no le hicieron caso, desestimaron su advertencia, quizás por la condición de Pablo de prisionero. Lo tuvieron en poco y pensaron: ¿qué sabe este prisionero de navegación? Vamos a guiarnos por nuestra experiencia. Nosotros sabemos que Pablo era un hombre de Dios. Y así le fue, esa indiferencia le costó un alto precio, porque el viaje, a partir de la decisión que tomaron, tuvo muchos percances, muchas peripecias, mucha dificultad, por no advertir al consejo que le dio este hombre de Dios. Y vemos que en el capítulo que continúa se desata la tempestad. En los capítulos siguientes vemos que se desata la tempestad. Vamos a seguir leyendo en Hechos capítulo 27. Capítulo 27 comenzamos leyendo del 1 al 12. Vamos a leer ahora del 13 al 20. Hechos capítulo 27,
del 13 al 20, y dice la palabra de Dios. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Cireta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurosidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido de una pequeña isla, se fueron a otra isla. Y la dificultad no podían sortearla, no podían hacerle frente a la dificultad. Vemos que no podían hacerle frente a la dificultad. Tomaron una decisión, no hicieron caso, iban de tormenta en tormenta. Nosotros vemos ahí en Hechos 27, en adelante, que iban de tormenta en tormenta y no podían tomar el control de la embarcación. Ahí vemos, como seguíamos diciendo, el versículo 14, pero no mucho después de contra la nave un viento huracanado llamado Eurosidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es un barquito de auxilio. En caso de que se hunda el barco, ellos tenían el esquife, que era el barco auxiliador, el barquillo auxiliador por si se hundía el barco. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, que sería que el barco golpee en la arena, arriaron las velas, levantaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a aligerar la carga. Y el tercer día con sus propias manos arrojaron del barco todo lo que era de peso. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Qué dice el versículo? Que habían perdido toda posibilidad de salvarse. Entonces vemos acá, ¿qué estamos viendo? Que la embarcación iba de tormenta en tormenta. Y dice que era Eurosidón, no sé, que era una tormenta conocida, una tormenta fuerte, como la que hay a veces acá. Era de una magnitud que no podían lograr dominar la embarcación. La versión Reina Valera dice que no podían poner proa al viento, y en términos de navegación eso significa que era imposible maniobrar la dirección del barco. La proa es la parte de adelante del barco y necesitaban con urgencia poner proa al viento, que significa dirigir el barco hacia la dirección que ellos deseaban ir. Pero qué casualidad, no podían hacerle frente a la tempestad, no podían hacerle frente al viento. El pasaje dice que la tormenta que se desató era de alto impacto, muy intensa, ya que el fuerte viento y las olas impedían a los marineros controlar el timón y las velas del barco. No podían, el timón estaba fuera de control y las velas del barco también, porque al haber tempestad el viento va a golpear contra la vela y se va a ir para cualquier lado el barco. Entonces ellos, ¿qué dijeron? ¿Qué vamos a hacer en medio de esta situación? Razón por la cual los marineros se vieron obligados a dejarse llevar a la deriva. ¿Qué hicieron frente a la desesperación, a no poder tener el control del barco? Dice el versículo que se dejaron llevar a la deriva, dejando que el viento los lleve a la dirección que el viento quiera. Porque ellos iban para un lado y el viento iba para el otro lado. No podían poner la parte delantera del barco contra el viento. Y tampoco querían que el barco choque contra la arena, razón por la cual levantaron
las velas para que el fuerte viento no impacte tanto contra el barco y para que no sean arrastrados de manera violenta por el viento. O sea, estaban en una desesperación. Recordemos que en la embarcación estaban 270 personas y entre ellas Pablo. No sabemos si los demás de la tripulación eran cristianos, pero lo único que sabemos es que un hombre de Dios estaba en la embarcación. Pero aún así, a pesar de que ellos levantaron las velas del barco para que no impacte tanto el viento, el mar se encargó de hacer lo suyo. El mar, las fuertes olas con furia empezaron a tambalear el barco de un lado al otro. O sea, salían de un problema y después había otra dificultad. Razón por la cual comenzaron a aligerar, dice la carga, a alivianar la carga del barco y empezaron a tirar todas las cosas pesadas de pesca que había en el barco, que estaban a bordo, para que el barco precisamente no se hunda, porque si había peso de más y con la tempestad el barco corría riesgo de hundirse. Entonces empezaron a sacar todas las cosas que eran de carga. Después del azote de la brutal tormenta, dice que el cielo estaba totalmente cubierto, o sea, se nubló completamente. No había sol, no había estrellas, o sea que todo el contexto de ese momento de tormenta hasta bien ocultado el sol. No había estrellas, por eso no era lo único, eso no era lo único que se había perdido. No es que solamente se perdió el sol y se ocultó las estrellas. Lo peor todavía que se había perdido en ese momento de tempestad, en donde no tenían el control del timón, era que se había perdido toda esperanza de salvarse. Todos los que estaban en el barco no tenían esperanza de salvación. No tenían ganas de comer, me habla de un ayuno, no tenían ganas de la preocupación, de la ansiedad que tenían, no tenían ganas de comer. Tenían tanta preocupación, estamos hablando de al menos, como dije, de unas 270 personas que estaban a bordo. Entonces vemos hasta aquí que el relato de Lucas es todo sobre la tormenta. Es cómo se desencadenó, está relatando Lucas sobre cómo se desató la tormenta, la actitud de estos hombres adentro del barco, qué es lo que estaban haciendo, cuál era la actitud. Pero no estaba todo perdido, porque a bordo había un hombre de Dios. Entonces dice Hechos 27, del 21 al 25. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en medio de ellos, les dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, señores, me hubieran escuchado, me hubieran oído cuando les dije de no zarpar en Creta, tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí Dios te ha concedido lo que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo necesario que demos en alguna isla. O sea, vemos que había una persona que estaba intercediendo, que estaba orando. Puede que no todos los que estaban en la embarcación eran creyentes, pero había una persona que estaba orando. Capaz que vos sos esa persona, esa única persona capaz levantada para orar por los demás. Capaz hay hermanos que están decaídos en la fe, que están debilitados por la situación, y quizás el Señor te escogió a vos, esa única persona que puede levantarse en oración, en intercesión por aquellos que están débiles y afligidos en este año, en lo que va del año. Acá había una persona que estaba confiando en Dios, que tenía su confianza en Dios, es más, que había oído la voz del Espíritu Santo. Acá vemos que el Espíritu de Dios le habló y le dijo: no temas, yo tengo el control de todo. ¿Qué le dice el ángel de Jehová a Pablo?
Vos tenés que ir a Roma porque es la voluntad de Dios. Pase lo que pase, tenés que ir allá. Pablo tenía que compadecer ante el César. Tenía que presentarse en juicio ante el emperador para defenderse de las falsas acusaciones en su contra. Era necesario. Pase lo que pase, él tenía que ir, porque Dios va a estar resguardando su vida y lo que él había pedido. Por eso le dice, se te ha concedido lo que has pedido. O sea que él estaba pidiendo que el Señor guarde la vida de los demás de la tripulación, de todos aquellos que lo estaban acompañando. ¿Por qué? Porque había un propósito. Cuando hay un propósito de Dios en nuestras vidas, venga lo que se venga, se levante lo que se levante, nada va a frenar el propósito de Dios. Puede ser que pase tal cosa, que venga una tormenta tras otra, pero nosotros tenemos que tener esa confianza y saber de que de llegar vamos a llegar, porque es la voluntad de Dios. De pasar va a pasar, de la bendición que va a llegar, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios. No depende de mi estado de ánimo, de mi temor o de cómo está la situación, el contexto político, social, económico. Nosotros estamos en las manos de Dios, o sea, lo que el Señor quiere para nuestra vida va a ser inevitablemente, porque nosotros somos hijos de Dios comprados a precio de sangre. Un alto precio se pagó por cada una de nuestras vidas. Entonces la voluntad de Dios se va a cumplir. Acá vemos que, o sea que vos me estás queriendo decir que está permitido que él pase por todas estas peripecias, por todos estos problemas, para llegar al propósito que tenía que llegar. A veces Dios permite las pruebas, a veces somos atacados, a veces estamos tibios, a veces permanecemos demasiado tiempo en el pecado o nos hacemos de los desentendidos y vivimos practicando pecados. Permanecemos cómodos en la tibieza, en la falta de sensibilidad, y ahí es cuando se apaga el Espíritu Santo. ¿Qué es que se apague el Espíritu Santo? Se apaga la presencia de Dios. Cuando se apaga la presencia de Dios, voy a la iglesia y no me va a emocionar la palabra, no voy a tener ganas de alabar. Me va a parecer el hermano que adora como que hace, como un sapo de otro pozo, por decirlo de alguna forma. No voy a tener la espiritualidad encendida. Me va a parecer todo común y corriente. Es más, me voy a preguntar, ¿qué hago acá? ¿Para qué vengo a la iglesia? Ese es cuando el Espíritu Santo de Dios en uno se apagó. Pablo, ¿por qué escuchó la voz del Espíritu? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Acá el problema que tenemos nosotros como hijos de Dios es que hemos apagado el fuego del Espíritu Santo y no podemos percibir la presencia de Dios. Ya nada nos emociona, la palabra es como que no nos dice nada, no nos predican, escuchamos, pero es como que no nos dice nada. Porque hay algo que se apagó. O permanecimos mucho tiempo en pecado, o pasamos por una prueba que no pudimos superar. Uno de los dos factores nos entibió. Uno de los dos factores hizo que nos conformemos y nos quedemos como estamos. Hay algo, pero en este hombre vemos que era un hombre que escuchaba la voz del Espíritu Santo, no dejó apagar el fuego. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? No apague, aviva el fuego. ¿Para qué? Para escuchar la voluntad de Dios. Para escuchar qué es lo que nos quiere decir Dios, a dónde nos quiere direccionar el Señor. Pablo tenía que saber que lo que estaba pasando era permitido por Dios. Él estaba en las manos de Dios. Nosotros estamos en esta tierra y este mundo es un mundo caído. Entonces, si es un mundo caído, significa que vamos a pasar por vicisitudes en esta vida. Pero eso no quiere decir que Dios nos abandonó, que Dios nos dejó de querer, que Dios nos dejó de tratar con nosotros. Somos nosotros los que apagamos esa comunicación con el Señor. Muchas veces se compara a la iglesia con un barco, con una embarcación. Y vemos por toda la odisea, por toda la vicisitud que tuvo que pasar esta embarcación para llegar a destino, para llegar a Roma. El hombre de Dios tenía que llegar a Roma y defenderse de las falsas acusaciones. Lo mismo que nosotros hoy. Muchos de nosotros estamos siendo atacados por grandes tormentas.
¿Y qué fue lo primero que hizo la gente que estaba a bordo del barco? Comenzó aligerando la carga. Comenzó quitando el peso que había en el barco. Tiraron todo lo que pesaba, todo lo que podía hundir al barco. Se empezaron a despojar de todo peso, de todo lo que nos sirve, de toda carga. ¿Y por qué? Porque ese exceso de peso no hacía más que empeorar su situación. Ellos ya estaban levantando la vela, estaban queriendo maniobrar el timón, y lo menos que necesitaban es que se hunda el barco. O sea, tenían que tomar acción, tenían que sacar con sus propias manos, dice el versículo de Hechos 27, que con sus propias manos empezaron a sacar todo lo que era de peso en la embarcación. Comenzaron a quitarlo. Lo mismo pasa con nosotros. Si no terminamos de despojarnos de las cargas que nosotros llevamos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a hundir en la tormenta. Vamos a leer Hebreos 12, versículo 1. Puesto que tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando no nos despojamos del peso que nos asedia, no podemos ver la obra de Dios en nuestro dolor, en la tormenta, en el sufrimiento, en la tristeza, en la prueba, en la pérdida, en el tiempo de espera. No se puede ver desde la perspectiva de Dios cuando no estamos llenos del Espíritu, cuando hay cargas. Por eso el Señor invita que traigamos, ¿qué dice el Señor? Todas nuestras cargas a Él. Porque si nosotros estamos en la tormenta, en el maremoto, en la tempestad, con las cargas, nos vamos a hundir. Nosotros somos los barcos. El barco que vemos en Hechos capítulo 27, somos cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos cuando viene la tormenta, cuando el viento nos golpea y cuando las olas con su furia nos quieren tirar al mar? ¿Qué hacemos nosotros? Nos despojamos de las cargas que nos asedian, del peso que el Señor no quiere que llevemos. Solo lo llevamos, bueno, nos conformamos. Total, bueno, ya estoy acostumbrado, ya estoy acostumbrada. Y así nos acostumbramos. No somos hombres y mujeres de Dios conformándonos. Si hay algo que está mal, algo tenemos que hacer. Y la Biblia dice en Hechos 27 que con sus propias manos comenzaron a sacarse. O sea que hay algo que hace el Señor y algo que tenemos que hacer nosotros. Y es el despojarse. En el versículo 23 y 24, el ángel de Jehová le tuvo que recordar a Pablo que era un hombre de Dios, que era un hombre que sabía cuál era la voluntad de Dios, que era un hombre que conocía la voluntad de Dios, que Dios es el que tiene el dominio, y le tuvo que recordar algo que él ya sabía. Que Dios es el que tiene el dominio de la situación, que su esperanza no debe decaer, que no debe dar la batalla por perdida, porque el control lo tiene Dios. O sea, le tenía que recordar. Es que la situación, la braveza de la tormenta, ¿qué hizo? Distrajo a Pablo. Era tanta la tempestad, tanta la tormenta que lo distrajo. La dificultad lo distrajo de su fe, de su confianza en Dios. No le estaba dando lugar al Espíritu, le estaba dando lugar a la incertidumbre. Le estaba dando lugar a la duda. ¿Será que vamos a salir de esto? Por eso tuvo que venir el ángel de Jehová ¿a qué? A hablarle, a decirle, mira cómo son las cosas. Muchas veces nosotros nos cargamos de las cosas que pasan a diario, otras veces nos cargamos de las cosas que pasaron en la vida y por eso sufrimos más de la cuenta. Pero el Señor no quiere que nosotros suframos más de la cuenta. Por eso dice, despójese de toda carga y de todo peso y del pecado. O sea, hay dos cosas que uno se tiene que despojar. O es un peso de situaciones que llevamos, un pecado no confesado. Estamos permaneciendo mucho tiempo en no ponernos a cuentas con Dios. Una de las dos cosas pesa en la balanza, que nos está haciendo perder la perspectiva de Dios en medio de la tormenta. Hay algo que nos está distrayendo.
y con todo peso, con toda carga de malas noticias, ¿cómo le vamos a dar lugar al Espíritu Santo? Darle lugar para que nos consuele, para que nos aliente, para que nos anime, para que nos guíe, darle lugar para que tome dominio de nuestros pensamientos. Si nosotros nos dejamos cargar por la mala noticia, ¿cómo va a obrar el Espíritu? ¿Cómo voy a ver la buena obra de Dios en esto que estoy pasando? En la enfermedad, en el problema, en la tormenta, en la tempestad. Llámese como se llame, sea cual sea. No puedo si no se está uno lleno del Espíritu. Porque nosotros tenemos que pelear nuestras batallas a través del Espíritu Santo, pero hoy, con todo lo que está pasando, la mayoría de nosotros está totalmente distraído. ¿Cómo está la mayoría? Estamos totalmente distraídos de la voluntad de Dios. Parece que del problema no vamos a poder salir, parece que nos vamos a hundir, parece que nos vamos a ahogar. Pero este capítulo, fíjense, solo Hechos 27, al llano liso, leyéndolo, habla a nuestro espíritu. Una tormenta en medio de una situación inesperada, se nubló todo, comenzó a tambalearse la embarcación. Los hombres empezaron a reaccionar como todos ante una situación, empezaron a levantar las velas, otros empezaron a sacar las cosas que pesaban en el barco, empezaron a tomar acción de lo que estaba pasando, porque no querían perecer. Pero ahí había un hombre de Dios que empezó a orar. Había un hombre de Dios que empezó a orar por la situación que estaban pasando. Por lo general, cuando una persona pasa por problemas, generalmente o toma la decisión de salir o se vuelve un cristiano tibio. Sin la llenura del Espíritu Santo no se puede salir y no se puede afrontar ninguna situación. Por eso, no por nada decía el apóstol, llénense del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener la perspectiva de Dios. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. Sin la llenura del Espíritu Santo no se puede. ¿Cómo voy a ver la obra de Dios en medio del dolor, de la prueba, del sufrimiento, si la Biblia dice que las cosas de Dios se disciernen espiritualmente? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Si las cosas de Dios se disciernen espiritualmente, estando tibio, más vale que me voy a enojar con Dios, voy a cuestionar el poder de Dios, voy a decir, ¿por qué Dios? Claro, porque sigo siendo el hombre natural, la mujer natural, la mujer carnal, el cristiano tibio. ¿Qué es el cristiano carnal? El cristiano carnal, el cristiano tibio es el cristiano que de su boca sale amargura. Nada positivo sale de su boca. No se va a poder hacer, no se va a hacer, Dios me abandonó, Dios se alejó. ¿A cuántos hemos escuchado que dicen Dios se alejó, Dios se apartó, Dios no me quiere más, me dejó, me abandonó? Ese es el primer indicio de un cristiano carnal que no está lleno del Espíritu. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, si uno no está lleno del Espíritu, ¿cómo va a ver la buena obra de Dios, el mover de la mano de Dios en su vida? ¿Cómo se puede glorificar en una persona que apagó el Espíritu Santo? ¿Cómo Dios se puede glorificar en una persona que apagó el fuego del Espíritu Santo, que se dejó estar en su relación con Dios? Por eso es que el cristiano que fracasa es el cristiano carnal, el cristiano que no logra resistir el día malo. Termina por hundirse en la tormenta, se llena de amargura y se excusa. Dios se apartó, Dios me dejó, Dios no me escucha. ¿De qué me sirve hacer esto en su nombre? ¿De qué me sirve servir? ¿De qué me sirve todo lo que hago para Dios? Pero dice la palabra de Dios que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que, ¿qué espíritu tenemos nosotros? El Espíritu Santo de Dios. El hombre espiritual vive por el Espíritu, aprende del Espíritu y es liberado a través del Espíritu. El hombre espiritual ve las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Por eso percibe todas las cosas desde el punto de vista de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros con Dios? ¿Cómo estamos cada uno de los que está del otro lado con el Señor? Porque estamos hablando de saber atravesar las pruebas, de resistir el día malo, de despojarnos de las cargas antes de que nos terminen por hundir. Por eso dice el Señor, insiste, entreguen toda carga, despójense de toda carga. Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El Señor sabe lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Nos ha sido dado el Espíritu Santo, ¿para qué? Para guiarnos y darnos esas señales de alerta de que en algún área nos estamos enfriando con el Señor. ¿Antes de qué? El Señor siempre avisa antes de qué. Antes de que nos hundamos, antes de que nos empantanemos y no podamos salir. Antes de que la situación nos envuelva, antes de que la situación social, económica nos distraiga, porque eso es lo que es la sociedad. Tiene que ser más grande, más fuerte nuestra comunión, las cosas de Dios, que las cosas que están pasando acá. Nos pueden llamar la atención, podemos estar al tanto, pero no nos tienen que distraer de la fe, no tienen que distraernos de nuestra comunión con Dios. Porque eso es algo sagrado, eso es lo que nos va a mantener a nosotros de pie, eso es lo que nos va a permitir a nosotros seguir adelante. Pero si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, no se puede. El Espíritu Santo nos ha sido dado para guiar nuestra vida, para que podamos depender del Señor y para que en el día malo podamos acudir a su guía y a su ayuda. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy la gracia por este día, Padre. Te pido que esta palabra sea de bendición para cada uno de los que está del otro lado, que levantes al caído, te pido en esta tarde, que levantes al enfermo, Señor, que tu mano de poder esté tomando control y dominio de cada uno de los que está del otro lado. Tú sabes por la situación que está pasando cada uno de los que está del otro lado, Padre. Te damos las gracias, Señor, y que esta palabra, Señor, nos ayude a hacerle frente a cualquier adversidad, a cualquier tormenta, a cualquier oposición que se nos levante. Queremos aprender, queremos depender del Espíritu, aprender del Espíritu y depender de la guianza, que Él nos guíe en cada paso que damos, en cada decisión que tomemos, para poder estar al tanto de lo que tú quieres de nuestra vida, Señor. Te damos la gloria y la honra por este día, por tu palabra, porque es de bendición, porque tu Espíritu Santo se manifiesta cada vez que tu palabra es impartida y se manifiesta para levantarnos, Padre, para que podamos representarte, para que podamos dar testimonio, para que podamos glorificar tu nombre, Señor, porque para eso hemos venido, para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, Señor. Te damos las gracias por nuestra vida, valoramos nuestra vida, Señor. Te damos gracias por este año, Padre, porque nos permites un año más estar, Padre Santo, en tu presencia y que podamos hacer un resumen de año, Padre, y que podamos mejorar aquellos aspectos, Señor, en que nos hemos enfriado en algunos aspectos de las cosas del reino, Padre. Te damos gracias en esta hora, te pedimos que todo lo que sigue de la jornada sea de bendición para nuestra vida, que nos sigas hablando, Padre, porque necesitamos de tu llenura, necesitamos de tu guía y de tu bendición, de que bendiga nuestra vida, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí llegó en esta hora mensaje. A ver, Mauro, ¿está ahí? Mauro, bendiciones.
Buenas tardes, Miriam, Dios te bendiga. Muy buenas tardes, amada audiencia. Dios te bendiga en este día viernes. Y qué hermoso es poder escuchar la palabra de Dios, en la cual nos edifica, nos enseña y nos hace más consciente de cómo estamos, ¿no? Y darle toda la gloria a nuestro Señor. En esta tarde llegaron 2 mensajes que el primero dice: hermana Miriam, Dios te bendiga. Siga así bajo la guía del Espíritu Santo. Me gozo en esta hermosa palabra implantada. Gloria a Dios. Comparto una alabanza para la gloria de Dios. Soy Víctor de San Justo. Luego otro mensaje dice: se comunicó Miguel Ángel, está escuchando el programa. Te manda saludos a vos, a tu familia, a la congregación y a la audiencia. Y pide un tema de la hermana Alejandra Jaime que se llama Cantaré a mi Dios. 2 personas que te dejaron saludos y bueno, compartieron temas musicales. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga. Muchas gracias por su comentario. De verdad, ustedes también hacen el programa. Y bueno, vamos a estar compartiendo una vía de ver para el viernes que viene, hermanos. Así que no se me enojen. Y bueno, nos vemos el próximo viernes. Que tengan un excelente fin de semana. Que el Señor bendiga la continuación de la radio. Bendiciones. Puertas del paraíso Si tú eres un vaso roto, esto tiene solución. Jesús es el alfarero, aquel que con su amor salva tu alma del fuego de perdición. Pon tu vida en sus manos, Él tiene la solución. Si tu vida está quebrada por la pena y el dolor, vives en penas y angustias, estás cansado de llorar, Jesucristo está a la puerta y hoy te quiere hablar, que como el alfarero te puede restaurar, que como el alfarero te puede restaurar. El mensaje que hoy te anuncia, mensaje de salvación, es entero por tu vida, un gran precio ya pagó. Es entero por tu vida, un gran precio ya pagó. Vaso de misericordia, quiere hacer de tu vida, quiere hacerte vaso nuevo, vaso útil para Él. Quiere hacerte vaso nuevo, vaso útil para Él. Si tu vida está quebrada por la pena y el dolor, vives en penas y angustias, estás cansado de llorar, Jesucristo está a la puerta y hoy te quiere hablar, que como el alfarero te puede restaurar, que como el alfarero te puede restaurar. Hermana Miriam sigue llevando la palabra del Señor, palabra de crecimiento, palabra de restauración. Que su espíritu te llene cada día más y más, vaso de misericordia.